Tengo 68 años y nunca pensé que a esta edad estaría empezando de nuevo. 43 años de matrimonio, 3 hijos, una casa grande en Coyoacán, que me costó media vida pagar, y un negocio de materiales de construcción que levanté desde cero. Todo eso quedó atrás el día que mi hijo Héctor dijo esas palabras que me atravesaron como un cuchillo. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. La cena de Navidad siempre había sido sagrada para mí. Desde que los niños eran pequeños, yo me encargaba de todo. El pavo, el ponche, las decoraciones. Incluso cuando mis rodillas comenzaron a fallar, seguí subiendo al techo para colgar las luces que tanto le gustaban a Lucía, mi esposa. Este año no fue diferente. Pasé toda la semana preparando la casa, limpiando cada rincón, sacando la vajilla especial que solo usábamos en estas fechas. Don Tomás, no se canse tanto, me dijo Esperanza, la muchacha que nos ayudaba con la limpieza desde hace años. Sus hijos deberían venir a ayudarle. ¿Para qué los molesto, mujer? Todos tienen sus ocupaciones, le respondí mientras subía con dificultad la escalera para sacar las cajas de adornos del ático. La verdad es que hacía tiempo que mis hijos se habían distanciado. Héctor, el mayor, se casó con Mariana hace 8 años. Es arquitecto, tiene su propio despacho. Apenas nos visita 3 veces al año. Sofía, la mediana, vive en Monterrey con su esposo y mis 2 nietos. Hablamos por teléfono cada 2 semanas, pero solo viene para las fiestas. Y Javier, el menor, aunque vive aquí en la Ciudad de México, siempre está demasiado ocupado con su trabajo en una empresa de tecnología. A veces pienso que cometí un error al trabajar tanto. Mientras construía mi negocio me perdí muchos momentos de sus vidas. Lucía siempre me lo reclamó, pero yo creía estar haciendo lo correcto. Asegurarles un futuro, pagarles buenas escuelas, darles todo lo que yo no tuve. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años, y mi madre tuvo que criarnos a mí y a mis hermanos lavando ropa ajena. Juré que mis hijos nunca pasarían necesidades. La casa comenzó a llenarse alrededor de las 7 de la noche. Primero llegó Sofía con su familia desde Monterrey. Los niños corrieron a abrazarme. «Abuelito, ¿nos compraste dulces?», preguntó Emilia, la más pequeña, mientras se colgaba de mi cuello. «Claro que sí, mi princesa. Están escondidos en la alacena, detrás de las latas de chiles». Después llegó Javier, solo como siempre. A sus 35 años seguía soltero, aunque sospecho que hay alguien en su vida que no quiere presentarnos. «Papá, te ves cansado», me dijo mientras me daba un abrazo rápido. «Deberías contratar a alguien para hacer todo esto. ¿Y perderme la diversión? Ni loco», le respondí, ocultando el dolor en mi espalda que me había estado molestando todo el día. Héctor y Mariana fueron los últimos en llegar, acompañados por Gerardo, el padre de ella. Desde que su esposa murió hace 3 años, Gerardo pasaba mucho tiempo con ellos. No me molestaba, al contrario. Era un buen hombre, jubilado como yo, aunque él había sido profesor universitario. Siempre tenía historias interesantes que contar. La cena transcurrió como siempre. La comida, las anécdotas, los regalos. Lucía sirvió el ponche mientras yo cortaba el pavo. Todo parecía normal, hasta que Héctor anunció que tenía algo importante que decirnos. «Mariana y yo vamos a mudarnos a España», dijo con una sonrisa. «Me ofrecieron dirigir un proyecto de restauración en Barcelona. Es la oportunidad de mi vida». Un silencio cayó sobre la mesa. Lucía fue la primera en hablar. «¿Y cuándo pensabas decirnos? ¿El día que te subieras al avión?» «Mamá, apenas me confirmaron hace una semana. Estábamos esperando el momento adecuado». «¿Y qué pasará con tu despacho?», pregunté, intentando mantener la calma. «Te costó mucho trabajo establecerte. Lo dejaré a cargo de Raúl, mi socio. Seguiré como consultor a distancia». No dije nada más. Sentía un nudo en la garganta. Barcelona estaba al otro lado del océano. ¿Cuándo volveríamos a verlos? Lucía comenzó a hacer preguntas. ¿Cuándo se irían? ¿Ya tenían dónde vivir? ¿Habían pensado en el idioma? Gerardo intervino. «No se preocupen, ya estamos viendo apartamentos por internet. Tengo un amigo en Barcelona que nos está ayudando». «¿Estamos?», preguntó Lucía confundida. Mariana tomó la mano de su padre. «Papá viene con nosotros. Ya arreglamos todo para que pueda quedarse el tiempo que quiera».
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gerardo se iría con ellos, mientras que nosotros, sus padres, nos enterábamos al mismo tiempo que el resto de la familia. «Qué bueno que te llevas a tu papá», dijo Javier, alzando su copa de vino. «Es importante tener familia cerca cuando estás lejos». «Sí. Además, Gerardo ha sido un gran apoyo para nosotros», añadió Héctor. «Siempre está dispuesto a ayudarnos, sin juzgar nuestras decisiones». No pude evitar sentir que aquello era una indirecta hacia mí. Siempre había sido exigente con mis hijos, especialmente con Héctor. Cuando me dijo que quería estudiar arquitectura en lugar de hacerse cargo del negocio familiar, tuve mis dudas. Eventualmente lo apoyé, pero quizás nunca lo demostré suficientemente. «Tu padre siempre ha sido así», comentó Lucía. «Recuerdo cuando ustedes eran pequeños, apenas si les dejaba respirar con tantas exigencias». «Eran otros tiempos, mujer», me defendí. «Uno hace lo que cree mejor para sus hijos». «Pues a veces lo mejor es escuchar y apoyar, no imponer», respondió ella. La conversación siguió por otros rumbos, pero yo ya no estaba realmente presente. Me sentía traicionado, desplazado. Cuando trajeron el postre, Emilia le preguntó a Héctor si podría visitarlos en España. «Claro que sí, prima. Tendremos un cuarto especial para visitas. ¿Y podré ir con el abuelo Gerardo? Él me prometió que me llevaría al acuario de Barcelona». «Por supuesto», respondió Héctor sonriendo. «El abuelo Gerardo estará allí todo el tiempo que quiera». Fue entonces cuando ocurrió. No sé si fue el alcohol, el cansancio acumulado, o simplemente que ya no pude contener más lo que sentía. «Qué suerte tienes, Héctor», dije con amargura. «Tu suegro parece dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo. Yo hubiera hecho lo mismo por cualquiera de ustedes, pero nunca me dieron la oportunidad». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Héctor me miró fijamente. «Papá, no empieces con tus dramas. Esto no es sobre ti». «¿Dramas? ¿Así llamas al hecho de que me entere por casualidad que mi hijo se va a vivir a otro continente? Te lo estamos diciendo ahora, ¿no?», respondió claramente molesto. «Además, ¿qué esperabas? ¿Que te consultáramos cada decisión como cuando éramos niños? No, pero al menos hubiera esperado que tuvieras la decencia de hablarlo primero con tu madre y conmigo en privado». Mariana intentó intervenir, pero Héctor ya estaba demasiado alterado. «¿Para qué? ¿Para que me digas todas las razones por las que es una mala idea, como siempre has hecho?» «Yo nunca...» «Por favor, papá», me interrumpió. «Toda la vida ha sido así. Nada de lo que hacemos es suficientemente bueno para ti. ¿Crees que no sé lo decepcionado que estabas cuando decidí no hacerme cargo de tu negocio?» «Eso no es cierto», protesté, aunque en el fondo sabía que tenía algo de razón. «Solo quería lo mejor para ti». «¿Lo mejor según quién? ¿Según tú?» Héctor estaba rojo de ira. «¿Sabes por qué nos vamos? No es solo por el trabajo. Es porque quiero que mi hijo crezca con un abuelo que lo apoye incondicionalmente, no con uno que lo juzgue constantemente». «¿Estás embarazada?», preguntó Sofía dirigiéndose a Mariana, intentando cambiar el tema. Mariana asintió, con lágrimas en los ojos. 4 meses. Queríamos esperar un poco más para decírselo a todos. Otro golpe. «Mi primer nieto nacería al otro lado del océano, lejos de mí». «Felicidades», dije mecánicamente, mientras sentía que algo se rompía dentro de mí. Gerardo se levantó y abrazó a su hija. Todos empezaron a felicitarlos, olvidando momentáneamente la tensión. Todos, excepto yo. Me quedé sentado, observando cómo la familia que había construido se alejaba cada vez más de mí. Cuando la conversación volvió a girar hacia la mudanza, Héctor mencionó que estaban considerando vender su casa aquí en México. «Es una buena inversión», comentó Gerardo. «Con ese dinero podrían comprar algo más grande en Barcelona». «Pero, ¿y si las cosas no funcionan allá?», pregunté. «Siempre es bueno tener un plan B». Héctor suspiró con fastidio. «Siempre lo negativo, papá. Por una vez, ¿no podrías simplemente alegrarte por nosotros?» «Solo estoy siendo práctico», me defendí. «El mundo está lleno de incertidumbres. La vida es para vivirla, no para temerla», intervino Gerardo. «Yo les dije que vendieran. Hay que arriesgarse». «Por eso te queremos tanto, Gerardo», dijo Héctor, levantando su copa. «Siempre nos apoyas, siempre nos entiendes. Eres más un padre para mí que...». Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa parecían haberse congelado. Mariana le dio un codazo a Héctor
quien pareció darse cuenta de lo que acababa de insinuar. Papá, yo no quise decir... ¿Que no quisiste decir qué, Héctor? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro sentía que me desmoronaba. ¿Que el padre de tu esposa es mejor padre que yo? ¿Es eso? No, yo solo... Mi hijo dijo, mi suegro es más padre que tú. Repetí mirando alrededor de la mesa. En mi propia casa, en la cena que preparé con mis propias manos, en la Navidad que tanto me esforcé por hacer especial. Me levanté lentamente de la mesa. Si me disculpan, necesito tomar aire. Salí al patio trasero sin esperar respuesta. La noche estaba fría, pero apenas lo sentía. 43 años de matrimonio, 3 hijos, toda una vida dedicada a mi familia. Y así es como terminaba. Sentado solo en el jardín, mientras mi hijo celebraba a otro hombre como su verdadero padre. No sé cuánto tiempo estuve ahí afuera. Podía escuchar voces amortiguadas desde la casa, probablemente discutiendo sobre lo que había pasado. Eventualmente, la puerta se abrió y Lucía salió a buscarme. Tomás, hace frío. Entra a la casa. ¿Para qué? ¿Para seguir escuchando cómo nuestro hijo idolatra a su suegro? Lucía se sentó a mi lado con un suspiro. Héctor no quiso decir eso. Estaba alterado. Había bebido. Tú y yo sabemos que la gente dice la verdad cuando está alterada y ha bebido. Respondí. Solo dijo en voz alta lo que realmente piensa. Estás exagerando. ¿Exagerando? Sentí que la ira volvía a crecer dentro de mí. ¿Te parece una exageración que nuestro hijo en nuestra propia mesa insinúe que otro hombre ha sido mejor padre que yo? Tomás, por favor. No, Lucía. Ya estoy harto. Toda la vida me partí el lomo trabajando para darles lo mejor. ¿Y para qué? Para que ahora me traten como a un viejo amargado al que apenas toleran. Nadie te está tratando así. ¿No? Entonces, ¿por qué nuestro hijo ni siquiera tuvo la decencia de decirnos en privado que se iba del país? ¿Por qué se lleva a su suegro pero ni siquiera nos ofrece la posibilidad de ir a nosotros? Lucía no respondió de inmediato. Finalmente, con voz suave, dijo, tal vez porque Gerardo sabe cómo apoyar sin juzgar. Tú siempre has sido demasiado intenso con los niños. Sus palabras me dolieron más que las de Héctor. Mi propia esposa también pensaba que había sido un mal padre. Así que tú también piensas eso, dije sintiendo una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. 43 años juntos, y resulta que siempre has creído que soy un mal padre. Yo no dije eso, protestó. Solo digo que a veces eres demasiado duro, demasiado crítico. Los chicos siempre han sentido que nada de lo que hacen es suficiente para ti. Me quedé callado, procesando sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás había sido demasiado exigente, demasiado inflexible, pero todo lo había hecho por amor, por querer lo mejor para ellos. Deberíamos volver adentro, dijo Lucía después de un rato. Hace frío, y la familia está preocupada. ¿La familia? ¿Cuál familia, Lucía? La que nos abandona a la primera oportunidad. ¿La que ni siquiera nos considera para sus planes de futuro? Por Dios, Tomás. Deja el dramatismo. Nadie nos está abandonando. Ah, ¿no? ¿Y qué me dices de Héctor yéndose a España sin siquiera consultarnos? ¿O de Sofía, que apenas nos llama 2 veces al mes? ¿O de Javier, que vive en la misma ciudad pero está demasiado ocupado para visitarnos? Tienen sus propias vidas, Tomás. ¿Es normal? No, no es normal. Me levanté, sintiendo una determinación que no había sentido en años. No es normal que un hijo prefiera a su suegro sobre su propio padre. No es normal que una familia se desmorone así. Regresé a la casa con Lucía siguiéndome. Todos estaban en la sala, hablando en voz baja. Cuando entré, se hizo el silencio. Héctor se levantó. Papá, lo siento. No quise decir lo que dije. Estaba alterado. Lo miré a los ojos, aquellos ojos que eran tan parecidos a los míos. No te disculpes por decir la verdad, hijo. Respondí con calma. Si Gerardo ha sido mejor padre para ti que yo, es porque yo fallé en algo. Y lo acepto. No, papá, no es... Déjame terminar. Lo interrumpí. He estado pensando mientras estaba afuera. Y tienes razón. He sido duro, exigente, tal vez hasta injusto. Pero todo lo hice porque quería lo mejor para ustedes. Quería protegerlos del mundo, darles las oportunidades que yo nunca tuve. Miré alrededor, a cada uno de mis hijos. Pero parece que lo único que logré fue alejarlos de mí. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida.
Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, Sofía habló. «Papá, nadie está diciendo que hayas sido un mal padre. Solo... diferente». «Diferente», repetí con una sonrisa triste. «Qué manera tan elegante de decirlo». Me dirigí a la escalera. «Discúlpenme, pero estoy cansado. Ha sido un día largo. Por favor, sigan disfrutando de la velada». Subí a mi habitación sin mirar atrás. Podía escuchar a Lucía disculpándose con los invitados, diciendo que yo estaba sensible últimamente, como si mis sentimientos fueran una niñería, algo que debía ser tolerado pero no tomado en serio. Me senté en la cama, en la oscuridad, pensando en todo lo que había pasado. Las palabras de Héctor seguían resonando en mi cabeza. «Eres más un padre para mí». ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento perdí a mi familia sin darme cuenta? No dormí esa noche. Mientras escuchaba a los invitados marcharse uno a uno, tomé una decisión. Ya no podía seguir así, fingiendo que todo estaba bien mientras mi familia se desmoronaba a mi alrededor. Era hora de un cambio radical. Cuando Lucía finalmente subió a la habitación, fingí estar dormido. No quería hablar, no esa noche. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. A la mañana siguiente, me levanté temprano. La casa estaba en silencio. Sofía y su familia se quedaban con nosotros, pero aún dormían. Javier se había ido a su apartamento. Y Héctor... Bueno, Héctor probablemente estaba en su casa, con Mariana y Gerardo, planeando su nueva vida en España. Preparé café y me senté en la cocina con un cuaderno. Empecé a hacer cálculos, a anotar nombres y números de teléfono. Para cuando Lucía bajó, ya tenía un plan claro en mente. «Buenos días», dijo, sorprendida de verme despierto tan temprano. «¿No pudiste dormir?» «Dormí lo suficiente», mentí. «Estoy haciendo algunas anotaciones». «¿Sobre qué?» «Sobre nuestro futuro». Me miró con preocupación. «Tomás, sobre lo de anoche». «No quiero hablar de anoche», la interrumpí. «Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante». «¿Qué quieres decir?» «Quiero vender la casa». La expresión de Lucía pasó de la preocupación a la incredulidad. «¿Qué? ¿Por qué?» «Es demasiado grande para nosotros dos. Los niños ya no viven aquí, y ahora Héctor se va a Europa. No tiene sentido mantener este espacio. Pero esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí toda nuestra vida matrimonial. Criamos a nuestros hijos aquí». «Exactamente», respondí, sintiendo una extraña calma. «Pero esa etapa de nuestra vida ya terminó. Es hora de empezar algo nuevo». Lucía se sentó frente a mí, claramente alterada. «Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Estás dolido por lo que dijo Héctor y quieres castigarnos a todos». «No se trata de castigar a nadie, Lucía. Se trata de aceptar la realidad. Nuestros hijos tienen sus propias vidas, y nosotros deberíamos hacer lo mismo». «Pero, ¿vender la casa? ¿No crees que es una decisión demasiado drástica?» «¿Drástica? Más drástica que enterarme en la cena de Navidad que mi hijo se va a vivir a otro continente y que prefiere a su suegro antes que a mí?» Lucía suspiró. «Estás siendo injusto». «Tal vez», admití. «Pero es mi decisión. La casa está a mi nombre, y quiero venderla». «¿Y qué hay de mí? ¿No tengo voz en esto?» La miré directamente a los ojos. «Por supuesto que sí. Puedes venir conmigo o quedarte. Es tu elección». «¿Ir contigo? ¿A dónde?» «Aún no lo sé. Quizás a Oaxaca o a Mérida. Siempre quisimos conocer la península». Lucía me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que dejemos toda nuestra vida aquí y nos mudemos a otra ciudad así, de repente? ¿Y qué nos retiene aquí, Lucía? Nuestros hijos. Ellos ya tienen sus propias vidas. ¿Nuestros amigos? La mayoría están tan ocupados con sus nietos que apenas los vemos. ¿Mi negocio? Hace años que lo dejé en manos de Esteban». Lucía no respondió de inmediato. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Necesito tiempo para pensar en esto». «Tómate el tiempo que necesites», respondí, levantándome de la mesa. «Pero mi decisión está tomada. Voy a vender esta casa y empezar de nuevo, con o sin ti». Salí de la cocina, dejándola sola con sus pensamientos. Sabía que estaba siendo duro, incluso injusto, pero ya no podía seguir fingiendo. Algo se había roto dentro de mí la noche anterior, y no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron tensos. Sofía y su familia regresaron a Monterrey sin que les mencionáramos nada sobre nuestra discusión.
Héctor llamó un par de veces para disculparse nuevamente, pero yo me negué a hablar con él. No por rencor, sino porque sabía que si escuchaba su voz, podría flaquear en mi decisión. Una semana después de Año Nuevo, contacté a un agente inmobiliario. La casa se puso a la venta a finales de enero. Cuando Héctor se enteró, me llamó furioso. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Por qué vendes la casa sin consultarnos? ¿Consultar qué, Héctor? Es mi casa, puedo hacer con ella lo que quiera. Es la casa donde crecimos. ¿No pensaste en lo que significa para nosotros? ¿Y tú pensaste en lo que significa para mí que mi hijo prefiera a su suegro? Respondí, sintiendo que la herida seguía abierta. Cada uno toma sus decisiones, hijo. Tú tomaste la tuya, y yo estoy tomando la mía. Colgué sin esperar su respuesta. Era doloroso, pero necesario. Tenía que seguir adelante con mi plan antes de que el valor me abandonara. Lucía y yo apenas hablábamos. Ella se negaba a aceptar la venta de la casa, y yo me negaba a cambiar de opinión. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos en silencio. 43 años de matrimonio reducidos a una guerra fría que ninguno sabía cómo terminar. Febrero llegó, y con él, las primeras ofertas por la casa. Una pareja joven con 2 niños pequeños ofreció un buen precio. Querían mudarse antes del inicio del ciclo escolar. Era perfecto. Firmé los papeles preliminares sin consultar con Lucía. Cuando se lo dije, explotó. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo? Es nuestra casa, Tomás. La compramos juntos. La escritura está a mi nombre, respondí, odiándome por sonar tan frío. Y ya tomé una decisión. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo hacer? Ya te lo dije. Puedes venir conmigo o quedarte. Si decides quedarte, te dejaré la mitad del dinero de la venta para que compres algo más pequeño. ¿Así termina todo? ¿43 años juntos y me ofreces dinero como compensación? No es una compensación, Lucía. Es lo justo. ¿Justo? Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Te parece justo destrozar nuestra familia por un comentario hecho en el calor del momento? Nuestra familia ya estaba destrozada antes de eso. Respondí con tristeza. Solo que yo no quería verlo. Me miró con una mezcla de dolor y rabia. No te reconozco, Tomás. No sé quién eres ahora. Yo tampoco me reconocía, hasta que decidí dejar de ser el tonto que se quedaba callado mientras todos lo pisoteaban. Lucía sacudió la cabeza y salió de la habitación. Esa noche, escuché cómo hablaba por teléfono con alguien, probablemente con Sofía o Javier. Estaba llorando, contándoles lo que había pasado. No me importó. Ya había tomado mi decisión. Marzo llegó con la noticia de que Héctor y Mariana habían adelantado su viaje. Se irían a finales de mes, no en junio como habían planeado originalmente. No me sorprendió. Probablemente querían estar lo más lejos posible de mí y mi locura, como la llamaba Lucía. La venta de la casa se concretó a mediados de marzo. Teníamos hasta finales de abril para desocuparla. Empecé a empacar mis cosas, separando lo que me llevaría de lo que dejaría atrás. Era sorprendente cuántos objetos habíamos acumulado a lo largo de los años, y cuán pocos significaban realmente algo para mí. Un día, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una de Héctor cuando tenía unos 7 años. Estábamos en la playa, él sobre mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. Recordé ese viaje. Había sido uno de los pocos en los que realmente me desconecté del trabajo y me dediqué completamente a mi familia. Fueron días felices, simples. ¿Cuándo habíamos perdido esa simplicidad? ¿Cuándo la vida se había vuelto tan complicada? A finales de marzo, recibí una llamada de Sofía. Estaba preocupada por mí. «Papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Mamá está destrozada. Tu madre puede venir conmigo si quiere», respondí. «La decisión es suya». «¿Y a dónde irás?» «A Puerto Escondido. Ya encontré una pequeña casa frente al mar». «¿Puerto Escondido? Pero papá, eso está en medio de la nada». «Exactamente. Lejos de todo y de todos». «Es justo lo que necesito ahora. Papá, por favor, reconsidéralo. Esta no es la solución». «¿Y cuál es la solución, Sofía?» «Quedarme aquí, viendo cómo mi familia se aleja cada vez más. Viendo cómo mi hijo prefiere a otro hombre como padre. No, gracias. Prefiero empezar de nuevo». Sofía suspiró. «Al menos, habla con Héctor antes de que se vaya. Se va este sábado. No hay nada que decir». «Papá, por favor. Se está yendo a otro continente.
Si no lo ves ahora, ¿cuándo? Tenía razón, por supuesto. A pesar de todo, Héctor seguía siendo mi hijo. No podía dejarlo ir sin despedirme. Está bien. Dile que venga a la casa mañana. Estaré aquí todo el día. Héctor llegó al día siguiente, solo. Nos sentamos en el patio trasero, el mismo lugar donde había estado la noche de Navidad. La casa ya se veía diferente, con cajas por todas partes y espacios vacíos donde antes había muebles. Así que realmente lo estás haciendo, dijo, mirando alrededor. ¿Realmente estás vendiendo la casa? Ya está vendida, respondí. Nos mudamos a finales de abril. Héctor negó con la cabeza, incrédulo. No puedo creer que hagas esto solo por lo que dije en Navidad. Fue un comentario estúpido, papá. Estaba enojado. Había bebido demasiado. No es solo por eso, Héctor. Lo interrumpí. Es por todo. Por cómo hemos ido distanciándonos año tras año. Por cómo tú y tus hermanos han hecho sus vidas sin apenas incluirnos. Por cómo nos enteramos de tus planes de mudanza en medio de la cena de Navidad, como si fuéramos unos conocidos cualquiera. Eso no es justo. ¿No? Dime una cosa, Héctor. Si realmente me consideraras importante en tu vida, ¿no me habrías contado tus planes antes? ¿No habrías considerado al menos preguntarme qué pienso? Las cosas no son tan simples, papá. Nunca lo son, admití. Pero a veces, las decisiones sí lo son. Y yo tomé la mía. Héctor se pasó la mano por el pelo, un gesto que había heredado de mí. ¿Y mamá? ¿Ella está de acuerdo con esto? Tu madre puede decidir por sí misma. Le he dicho que puede venir conmigo o quedarse. ¿Y si decide quedarse? Entonces seguiremos caminos separados. Héctor me miró con una mezcla de asombro y decepción. ¿Así de fácil? 43 años de matrimonio y los tiras por la borda. No fui yo quien empezó a tirar cosas por la borda, hijo, respondí con tristeza. Todos ustedes lo hicieron poco a poco, año tras año. Yo solo estoy terminando el trabajo. Nos quedamos en silencio un momento. Finalmente, Héctor habló con voz más suave. ¿A dónde irás? A Puerto Escondido. Compré una pequeña casa frente al mar. ¿Puerto Escondido? Pero papá, está tan lejos. Esa es la idea. Héctor suspiró. Al menos dame tu dirección y tu teléfono. Quiero poder contactarte. ¿Para qué? ¿Para llamarme 2 veces al año y preguntarme cómo estoy mientras sigues con tu vida en España? Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Lo miré a los ojos, aquellos ojos tan parecidos a los míos, y sentí que se me encogía el corazón. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi primogénito. Te enviaré mi dirección cuando esté instalado, concedí finalmente. Y mi número seguirá siendo el mismo. Héctor asintió, aliviado. ¿Cuándo te vas a España? Pregunté, intentando sonar casual. Este sábado. El vuelo sale a las 11 de la mañana. ¿Y Mariana? ¿Cómo está con todo esto? Está emocionada pero también nerviosa. El embarazo va bien, por cierto. El bebé nacerá en junio. Un nieto que probablemente nunca conocería. O al menos, no lo vería crecer. Felicítala de mi parte, dije, sintiendo un nudo en la garganta. ¿No quieres venir al aeropuerto a despedirnos? No creo que sea buena idea. Héctor asintió, comprendiendo. Te extrañaremos, papá. No, no lo harán, respondí con una sonrisa triste. Estarán demasiado ocupados con sus nuevas vidas. Y está bien así. Es como debe ser. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta. Antes de irse, Héctor me abrazó. Fue un abrazo largo, desesperado, como si ambos supiéramos que podría ser el último. Te quiero, papá, dijo con voz entrecortada. A pesar de todo, te quiero. Y yo a ti, hijo, respondí sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Cuídate mucho. Lo vi alejarse en su auto, sabiendo que probablemente pasarían años antes de que volviera a verlo. Una parte de mí quería correr tras él, decirle que todo había sido un error, que no me iría a ninguna parte. Pero otra parte, la que había tomado control desde Navidad, sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Esa noche, Lucía vino a la habitación donde yo dormía ahora. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Hablé con Sofía, dijo. Viene la próxima semana con los niños. Me alegro. También hablé con Javier. Está muy preocupado por ti. No tiene por qué estarlo. Estoy bien. Lucía me miró con tristeza. No, no lo estás. Ninguno de nosotros lo está. No respondí.
¿Qué podía decir? Tenía razón, por supuesto. Ninguno estaba bien. Nuestra familia se estaba desmoronando frente a nuestros ojos, y yo era en parte responsable de ello. Tomás, por favor, reconsidéralo, suplicó Lucía. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. La casa ya está vendida, Lucía, y la de Puerto Escondido también está comprada. No hay vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás si realmente lo quieres. La miré a los ojos, aquellos ojos que me habían enamorado hace más de 4 décadas. ¿Y tú? ¿Has tomado ya tu decisión? Lucía bajó la mirada. No es tan simple. Claro que lo es. O vienes conmigo o te quedas. No hay término medio. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿De nuestros nietos? Ellos tienen sus propias vidas, Lucía, como nosotros deberíamos tener la nuestra. ¿Y si no quiero elegir? Si quiero a mi esposo y a mis hijos, entonces tendrás que convencer a tus hijos de que me incluyan en sus vidas, porque yo ya no pienso mendigar su atención. Lucía se levantó, claramente frustrada. Eres un terco, Tomás Aguirre. Siempre lo has sido. Y tú una conformista, Lucía Vega, siempre aceptando lo que te dan sin exigir más. Se fue sin responder, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sabía que estaba siendo injusto, pero ya no podía detenerme. Algo se había roto dentro de mí, y ahora solo quedaba seguir adelante, sin importar a quién lastimara en el camino. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Empacar, donar, tirar. Era sorprendente cuántas cosas habíamos acumulado a lo largo de los años y cuán pocas realmente necesitaba. Para cuando Sofía llegó con los niños, la casa ya parecía más un almacén que un hogar. Sofía se quedó una semana. Intentó convencerme de que cambiara de opinión, pero yo me mantuve firme. Los niños notaron la tensión, especialmente Emilia, que con sus 7 años era más perceptiva de lo que parecía. ¿Por qué estás triste, abuelito?, me preguntó un día, mientras jugábamos en el jardín. No estoy triste, mi princesa. Solo estoy pensando. ¿En qué? En el mar. Pronto viviré junto al mar, ¿sabes? Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podré ir a visitarte y nadar con los peces? Claro que sí, respondí, sabiendo que probablemente nunca ocurriría. Tendrás tu propia habitación esperándote. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía vino a hablar conmigo. Papá, he estado pensando en todo esto. ¿Y? Creo que entiendo por qué lo haces. La miré sorprendido. De todos mis hijos, Sofía siempre había sido la más comprensiva. Pero aún así, no esperaba que me apoyara en esto. ¿En serio? Sí. No estoy de acuerdo con la forma, pero entiendo el fondo. Te sientes desplazado, como si ya no fueras importante en nuestras vidas. Es más que eso, Sofía. Es como si toda mi vida hubiera sido un error. Como si todo lo que hice, todos los sacrificios, no hubieran servido para nada. Eso no es cierto, papá. Mírame a mí, a Héctor, a Javier. Somos personas de bien, con carreras, familias. Eso es gracias a ti y a mamá. Tal vez. O tal vez habrían logrado lo mismo sin mi rigidez, sin mis exigencias. Sofía tomó mi mano. Cada padre hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Tú nos diste estabilidad, seguridad, educación. ¿Podrías haber sido más afectuoso? Quizás. Pero nadie puede negar que nos amaste a tu manera. Sus palabras me conmovieron, pero no cambiaron mi decisión. Al día siguiente, cuando se fueron, sentí que se llevaban un pedazo más de mi corazón. Abril llegó con la noticia de que Héctor y Mariana ya estaban instalados en Barcelona. Gerardo había ido con ellos, tal como estaba planeado. Me enviaron fotos de su nuevo apartamento, con vistas a la Sagrada Familia. Parecían felices, emocionados por su nueva vida. Me alegré por ellos, a pesar de todo. La fecha de mudanza se acercaba, y Lucía aún no había tomado una decisión. Seguíamos viviendo como extraños en la misma casa, cada uno ocupado con sus propias preparaciones. Yo ya tenía todo listo, mi ropa, algunos libros, unas pocas fotografías. Todo lo que necesitaba cabía en 2 maletas grandes. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Lucía finalmente habló. He tomado una decisión. Levanté la vista de mi plato, expectante. Te escucho. No iré contigo a Puerto Escondido. Aunque ya lo sospechaba, sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Entiendo.
Pero tampoco me quedaré aquí, continuó. Sofía me ha invitado a vivir con ella en Monterrey, al menos por un tiempo. Quiere que esté cerca cuando nazca su tercer bebé. ¿Estaba embarazada? No lo sabía. Te lo dijo el día que vino. Supongo que estabas demasiado ocupado con tus planes para escucharla. El comentario me dolió, pero no dije nada. Tenía razón después de todo. Había estado tan absorto en mi propio dolor que apenas había prestado atención a lo que ocurría a mi alrededor. Me alegro por ella, dije finalmente. Será una buena abuela. Tú podrías ser un buen abuelo también, si te dieras la oportunidad. Tal vez en otra vida, respondí, levantándome de la mesa. En esta, parece que ya es demasiado tarde. Los últimos días en la casa fueron surreales. Lucía empacó sus cosas, yo las mías. Los muebles que quedaban fueron vendidos o donados. Para cuando llegó el día de la mudanza, la casa estaba prácticamente vacía, como si nunca hubiéramos vivido allí. La mañana de mi partida, Lucía y yo nos encontramos en la cocina por última vez. Ella se iría a Monterrey al día siguiente. Supongo que esto es un adiós, dijo, con la voz temblorosa. Supongo que sí. Nos miramos en silencio. 43 años de matrimonio reducidos a este momento incómodo. Te deseo lo mejor, Tomás, dijo finalmente. Espero que encuentres lo que estás buscando. Igualmente, Lucía, quería decir algo más, algo que expresara todo lo que sentía, pero las palabras no salían. Finalmente, me acerqué y la abracé. Fue un abrazo breve, casi formal, nada parecido a los abrazos apasionados que solíamos compartir en nuestra juventud. Cuídate mucho, dije al separarme. Tú también. Tomé mis maletas y salí sin mirar atrás. El taxi que me llevaría al aeropuerto ya esperaba afuera. Mientras subía mis cosas al maletero, eché un último vistazo a la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Tantos recuerdos, tantos momentos, y ahora todo quedaba atrás. El viaje a Puerto Escondido fue largo. Primero un vuelo a Huatulco, luego un taxi por carreteras sinuosas hasta mi destino final. Cuando finalmente llegué, ya estaba anocheciendo. La pequeña casa que había comprado estaba exactamente como la había visto en las fotos. 2 habitaciones, una sala-comedor, una cocina pequeña y, lo más importante, una terraza con vista directa al Océano Pacífico. Dejé mis maletas en la entrada y caminé hasta la orilla del mar. La playa estaba casi desierta a esa hora. Me quité los zapatos y dejé que las olas mojaran mis pies. El agua estaba tibia, perfecta. A lo lejos, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de rojos y naranjas. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. No había nadie aquí que me juzgara, nadie que esperara algo de mí. Solo yo, el mar y el cielo. Una nueva vida estaba comenzando. Una vida sin las ataduras del pasado. Mientras observaba el sol hundiéndose en el océano, pensé en mi familia, en Lucía, que a estas horas estaría sola en nuestra casa vacía, en Héctor, comenzando una nueva vida en Barcelona, con un bebé en camino, en Sofía, esperando su tercer hijo en Monterrey, en Javier, siempre tan misterioso, tan distante. Los extrañaría, sin duda. ¿Me arrepentía de mi decisión? Eso aún estaba por verse. Por ahora, solo quería sentir la arena bajo mis pies, escuchar el rumor de las olas y dejar que la brisa marina se llevara el dolor acumulado durante tantos años. Una estrella apareció en el cielo, luego otra, y otra más. La noche caía sobre Puerto Escondido, y con ella, el primer día de mi nueva vida. Una vida que había elegido yo mismo, para bien o para mal. Regresé a la casa y empecé a desempacar. Había comprado la propiedad amueblada, así que no necesitaba mucho más. Coloqué algunas fotografías en la sala. Una de mis padres, otra de mis hermanos, una de mi boda con Lucía y una de cada uno de mis hijos cuando eran pequeños. El pasado no desaparecería por completo, pero ahora tenía la oportunidad de construir un futuro diferente. Esa noche, dormí con el sonido de las olas como canción de cuna, y por primera vez en meses, no soñé con Navidad, ni con las palabras hirientes de mi hijo, ni con la casa vacía que había dejado atrás. Soñé con el mar, inmenso y libre, llamándome a una aventura que apenas comenzaba. Los primeros días en Puerto Escondido fueron como un sueño. Me despertaba con el sol entrando por la ventana, desayunaba en la terraza mirando el océano y pasaba las tardes caminando por la playa,
Era una vida simple, sin horarios ni obligaciones. Exactamente lo que necesitaba. El pueblo era pequeño, pero vibrante. Pescadores saliendo al amanecer, turistas disfrutando del sol, surfistas desafiando las olas. Yo observaba todo desde la distancia, sin involucrarme demasiado. No había venido aquí para hacer amigos, sino para encontrarme a mí mismo. Una mañana, mientras tomaba café en un pequeño local frente a la playa Cicatela, el dueño se acercó a mi mesa. ¿Otro café, señor?, preguntó con una sonrisa amable. Sí, por favor. Usted es nuevo por aquí, ¿verdad? Llegué hace una semana. Respondí sin mucho interés en conversar. ¿Vacaciones? No, me mudé definitivamente. El hombre, que debía tener unos 50 años, me miró con curiosidad. No es común que alguien de su edad venga a vivir solo a Puerto Escondido. Supongo que no, dije, esperando que captara la indirecta y me dejara en paz. Pero en lugar de irse, acercó una silla y se sentó frente a mí. Llevaba una camiseta desteñida con el logo del café y tenía la piel curtida por el sol. Me llamo Renato Suárez, dijo, extendiendo su mano. Este café es mío desde hace 20 años. Por cortesía, estreché su mano. Tomás Aguirre. ¿De dónde viene, don Tomás? De la Ciudad de México. Ah, un chilango. Sonrió. Yo también soy de allá. Me vine después del terremoto del 85. Nunca regresé. A pesar de mi resistencia inicial, la conversación fluyó con naturalidad. Renato había sido contador en la capital, pero tras perder su apartamento en el terremoto, decidió cambiar de vida. Vendió lo poco que le quedaba, compró un boleto a Puerto Escondido y el resto era historia. Al principio fue difícil, me contó. No conocía a nadie, no tenía dinero. Trabajé como mesero, como ayudante de cocina, incluso como guía turístico, aunque apenas conocía la zona. ¿Y cómo terminaste con este café? El antiguo dueño era un gringo que se cansó del calor. Río. Me lo vendió por casi nada, con la condición de que mantuviera el nombre. El último café. Siempre me pareció un nombre extraño, pero los turistas lo encuentran poético. Cuando terminé mi segundo café, me levanté para pagar. Invita a la casa, dijo Renato, para darle la bienvenida al pueblo. Gracias, pero prefiero pagar. Como quiera, tomó mi dinero sin insistir. Pero sepa que aquí tiene un amigo si lo necesita. Asentí sin comprometerme y me fui. No había venido a Puerto Escondido a hacer amigos, me repetí. Había venido a estar solo, a pensar, a curar heridas. Sin embargo, durante las siguientes semanas, me encontré regresando a El Último Café casi todos los días. Al principio solo por el café, que era excelente, luego por la compañía. Renato era un buen conversador, pero también sabía respetar el silencio. Nunca preguntaba demasiado. Nunca insistía cuando yo cambiaba de tema o me mostraba reticente a hablar de mi pasado. Un día, mientras disfrutábamos de la puesta de sol desde la terraza del café, Renato me preguntó, ¿no extraña a su familia, don Tomás? La pregunta me tomó por sorpresa. Habíamos hablado de muchas cosas en las últimas semanas, pero nunca de mi familia. A veces, respondí con sinceridad. Pero es complicado. Las familias siempre lo son. Asintió, sin presionar más. Nos quedamos en silencio, contemplando cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. De repente, sentí la necesidad de hablar, de compartir lo que me había traído aquí. Mi hijo dijo que mi suegro era mejor padre que yo. Solté de golpe. En la cena de Navidad, frente a toda la familia. Renato me miró, pero no dijo nada, invitándome a continuar. Tengo 3 hijos. El mayor, Héctor, se mudó a Barcelona hace unos meses. Se llevó a su suegro con él, pero a nosotros apenas nos avisó. La mediana, Sofía, vive en Monterrey con sus hijos. Y el menor, Javier, vive en la Ciudad de México, pero siempre está demasiado ocupado para visitarnos. Suena familiar, comentó Renato con una sonrisa triste. Mis 2 hijas viven en Canadá. Hace 5 años que no las veo en persona. ¿No te duele? Cada día. Pero así es la vida. Los hijos crecen, hacen sus propias vidas. Trabajé toda mi vida para darles lo mejor, dije, sintiendo que la vieja amargura volvía a crecer dentro de mí. Me rompí la espalda para que nunca les faltara nada, para que pudieran estudiar en buenas escuelas, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. ¿Y para qué?
para que mi hijo me dijera que mi suegro era mejor padre que yo. Renato sorbió su café antes de responder. ¿Sabe qué aprendí después de 20 años sirviendo café a extraños? Que todos tenemos una historia que contar, y que casi siempre hay más de lo que se ve a simple vista. ¿Qué quieres decir? Que tal vez su hijo no estaba comparando quién era mejor padre, sino diferentes estilos de ser padre. Tal vez lo que le gusta del otro señor es algo que usted no le dio, pero le dio otras cosas igual de valiosas. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era posible que Héctor no me estuviera rechazando completamente, sino solo expresando que necesitaba algo diferente de mí? ¿Algo que no supe darle? De todas formas, continuó Renato, si vendió su casa y se vino hasta acá solo por eso, me parece que hay algo más profundo. ¿Cómo sabes que vendí mi casa? No lo sabía. Sonrió. Acaba de confirmármelo. No pude evitar sonreír también. El viejo zorro me había atrapado. Tienes razón, admití. No fue solo por lo que dijo Héctor. Fue la gota que derramó el vaso. Ya venía sintiendo desde hace tiempo que mi familia se alejaba, que ya no me necesitaban, o peor aún, que les estorbaba. ¿Y su esposa? ¿También la dejó atrás? Le di a elegir. Podía venir conmigo o quedarse. Eligió irse a Monterrey con nuestra hija. Renato asintió, pensativo. 43 años de matrimonio, añadí. Y los tiramos por la borda como si no significaran nada. ¿Mantienen contacto? No desde que me fui, admití. Han pasado casi 2 meses. ¿Y sus hijos? Héctor está en Barcelona. Me envió un mensaje cuando nació su bebé hace 3 semanas. Una niña, Valentina, mi primera nieta de ese lado. Sofía me llama cada semana para contarme cómo va su embarazo. ¿Y Javier? Bueno, él siempre ha sido más reservado. Me mandó un correo electrónico preguntándome si necesitaba algo. No suena como una familia que lo haya olvidado, comentó Renato. Es solo cortesía, respondí, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Esa noche, al volver a casa, miré las fotografías que había colocado en la sala. Mi familia, mi vida anterior. ¿Había cometido un error al huir así? ¿Había exagerado? La duda empezaba a asentarse en mi mente, socavando la determinación que me había traído hasta aquí. Tomé mi teléfono y revisé los mensajes. Tenía varios de Sofía que no había respondido, uno de Javier preguntando cómo estaba, y el de Héctor con la foto de la pequeña Valentina. Me detuve en esa imagen, una bebé diminuta, con el rostro arrugado y rojizo, envuelta en una manta rosa. Mi nieta, a quien probablemente nunca conocería en persona. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo? Realmente quería pasar el resto de mi vida lejos de mi familia, de mis nietos, solo por orgullo, solo porque me había sentido herido. Antes de poder arrepentirme, marqué el número de Lucía. Sonó varias veces antes de que contestara con voz adormilada. «¿Tomás? ¿Eres tú?» «Sí, soy yo», respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. «¿Te desperté?» «Son las 2 de la mañana, claro que me despertaste». «Lo siento, no me di cuenta de la hora». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Sí, estoy bien. Solo quería saber cómo estás tú». «Estoy bien. Sofía y los niños me tratan como a una reina. Y el embarazo va muy bien, ya entramos en el 7º mes. Me alegro». Otro silencio. 43 años juntos, y ahora apenas podíamos mantener una conversación básica. «¿Cómo es Puerto Escondido?», preguntó ella, haciendo un esfuerzo. «Hermoso. La playa está a unos pasos de mi casa. El mar es cálido, la gente es amable». «¿Suena bien?» «Lo es». Quería decirle que la extrañaba, que la casa se sentía vacía sin ella, que me arrepentía de haberla puesto en esa situación imposible, pero las palabras no salían. «Bueno, es tarde», dijo ella finalmente. «Debería volver a dormir». «Sí, claro. Perdona por llamar a esta hora». «No hay problema. Cuídate, Tomás». «Tú también, Lucía». Colgué sintiendo un vacío enorme. No había logrado decir nada de lo que realmente quería decir. El orgullo, ese viejo enemigo, seguía atándome la lengua. Los días siguientes fueron difíciles. La conversación con Lucía había removido sentimientos que creía enterrados. La echaba de menos, mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. También extrañaba a mis hijos. Incluso los pequeños conflictos cotidianos que antes me parecían tan irritantes. Una mañana,
Mientras desayunaba solo en mi terraza, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con prefijo internacional. ¿Bueno? ¿Papá? La voz de Héctor sonaba distante, con un ligero eco. «Héctor», respondí, sorprendido. «¿Cómo estás?» «Bien, bien». «¿Y tú?» «Bien también». «¿Cómo está la niña?» «Creciendo rápido. Ya no es el camaroncito arrugado de la foto». Sonreí a pesar de mí mismo. «¿Te parece a ti cuando eras bebé?» «Eso dice mamá también». La mención de Lucía trajo un nuevo silencio incómodo. «Papá, te llamo porque... Bueno, estamos organizando el bautizo de Valentina para septiembre y queríamos saber si podrías venir». La invitación me tomó completamente por sorpresa. ¿A Barcelona? Sí. Sería la primera semana de septiembre. Entiendo que es un viaje largo, pero... Iré, respondí sin pensarlo. Por supuesto que iré. ¿En serio? La sorpresa en su voz era evidente. Pensé que tendría que convencerte. Es mi nieta, Héctor. Claro que quiero estar ahí. Genial. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Le diré a Mariana. Estará encantada. ¿Vendrá toda la familia? Ese es el plan. Mamá ya confirmó. Viene con Sofía y los niños. Javier también, aunque solo por un fin de semana porque tiene un proyecto importante. Una reunión familiar completa, murmuré, asimilando la idea. Sí, ha pasado mucho tiempo desde la última. Desde Navidad, pensé, pero no lo dije. No quería revivir ese recuerdo. No ahora que las cosas parecían estar mejorando. Te enviaré los detalles por correo. Continuó Héctor. El vuelo, dónde te hospedarás, todo eso. Gracias, hijo. Papá. Su voz se volvió seria de repente. Hay algo que quiero decirte. Te escucho. Lamento lo que dije en Navidad. Fue estúpido e injusto. Has sido un gran padre a tu manera. Diferente a Gerardo, sí, pero no peor. Sus palabras me tocaron profundamente. Gracias, hijo. Yo también lamento cómo reaccioné. Fue excesivo. Tal vez ambos necesitábamos ese tiempo separados para valorar lo que teníamos. Tal vez. Después de colgar, me quedé mirando el océano, procesando lo que acababa de ocurrir. Iría a Barcelona. Vería a mi familia de nuevo. Conocería a mi nieta. Y lo más importante, volvería a ver a Lucía después de casi 3 meses separados. Esa tarde, le conté a Renato sobre la llamada de Héctor. «Es una buena noticia», dijo mientras limpiaba la barra del café. «Está emocionado». «Nervioso sería la palabra», admití. «Han pasado muchas cosas entre nosotros. Pero es un comienzo», me animó. «A veces es todo lo que necesitamos. ¿Y si las cosas no salen bien? Si seguimos donde lo dejamos?» «Don Tomás», Renato me miró con seriedad. «En mi experiencia, cuando una familia quiere reunirse, es porque están dispuestos a intentarlo de nuevo. Nadie se toma la molestia si no hay esperanza». Sus palabras me reconfortaron. Tal vez tenía razón. Tal vez esta era la oportunidad que todos necesitábamos para sanar viejas heridas. Las siguientes semanas pasaron volando. Héctor me envió toda la información como prometió. Volaría el 3 de septiembre a Barcelona. Me hospedaría en un apartamento que habían alquilado cerca de su casa para toda la familia. Y el bautizo sería el domingo 8. Estaría una semana completa con ellos. También recibí llamadas de Sofía y Javier, ambos emocionados por la reunión familiar. Incluso Lucía me llamó un par de veces para coordinar el viaje. Nuestras conversaciones seguían siendo un poco tensas, pero al menos hablábamos, que ya era un avance. A medida que se acercaba la fecha, mis nervios aumentaban. ¿Y si todo era una fachada? ¿Y si en realidad seguían resentidos conmigo? ¿Y si Lucía había conocido a alguien más en Monterrey? La idea me atormentaba, aunque no tenía ningún indicio de que fuera cierto. Una mañana, mientras caminaba por la playa, me encontré con una pequeña capilla junto al mar. Nunca había sido particularmente religioso, pero sentí el impulso de entrar. El interior era simple. Algunas bancas de madera, un altar sencillo y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Me senté en la última banca, contemplando la calma del lugar. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó una voz a mi espalda. Me giré para encontrarme con un sacerdote mayor, de pelo blanco y rostro amable. «Solo estaba descansando», respondí. «Espero no molestar». «En absoluto. La casa de Dios está abierta para todos». Se sentó a mi lado, respetando mi espacio. «Parece preocupado, hijo». «Estoy por reunirme con mi familia después de una separación difícil», admití,
sorprendiéndome a mí mismo por abrirme a un extraño. No sé qué esperar. El sacerdote asintió, comprensivo. El miedo a lo desconocido es natural, pero recuerde que donde hay amor, siempre hay esperanza. ¿Y si el amor no es suficiente? ¿Si el daño es demasiado profundo? El amor verdadero siempre es suficiente, respondió con convicción. Puede tomar tiempo, paciencia, trabajo, pero al final, el amor sana todas las heridas. Suena simple cuando lo dice así. Lo simple no siempre es fácil, sonrió. Pero vale la pena intentarlo, ¿no cree? Me quedé un rato más en la capilla después de que el sacerdote se fuera. Sus palabras, aunque sencillas, me habían dado algo en qué pensar. Estaba dispuesto a intentarlo realmente, a bajar mis defensas, a arriesgarme a ser herido de nuevo, por la posibilidad de recuperar a mi familia. La respuesta era sí. Por muy dolorosa que hubiera sido nuestra separación, por muy herido que me hubiera sentido, seguía amándolos. A Lucía, a mis hijos, a mis nietos. Eran mi vida, mi razón de ser. Había necesitado esta distancia para darme cuenta. El día de mi partida, Renato insistió en llevarme al aeropuerto de Huatulco. No es necesario, protesté. Puedo tomar un taxi. Ni hablar. Los amigos no dejan que los amigos tomen taxis al aeropuerto. Durante el trayecto, hablamos de todo un poco. Del café, del pueblo, de las tormentas que se avecinaban en la temporada de huracanes. Evitamos hablar de mi viaje, como si ambos temiéramos que poner palabras a mis expectativas pudiera de alguna manera arruinarlas. Cuando llegamos al aeropuerto, Renato me ayudó con mi maleta y me acompañó hasta la puerta de embarque. «Buena suerte, don Tomás», dijo, dándome un abrazo. «Espero verlo de regreso pronto». «Gracias por todo, Renato», respondí, conmovido por su amistad. «Volveré, sea cual sea el resultado». «Lo sé. El mar siempre llama a quienes han conocido su paz». El vuelo a Ciudad de México fue corto, apenas 1 hora. Luego tuve que esperar 3 horas para mi conexión a Madrid, y de ahí otra más a Barcelona. En total, casi 20 horas de viaje. Tiempo más que suficiente para dudar, para arrepentirme, para imaginar todos los escenarios posibles. Cuando finalmente aterrizamos en Barcelona, estaba exhausto pero demasiado nervioso para sentirlo realmente. Pasé por migración, recogí mi maleta y me dirigí a la salida. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba entre la multitud algún rostro familiar. Y entonces lo vi. Héctor estaba ahí, sosteniendo un cartel que decía «Don Tomás Aguirre». A su lado estaba Mariana, con un bulto pequeño, en los brazos que solo podía ser Valentina. Me quedé paralizado un instante, asimilando la imagen. Mi hijo había envejecido en estos meses, o tal vez solo estaba cansado. Tenía ojeras pronunciadas, probablemente por las noches sin dormir con el bebé. Pero sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Caminé hacia ellos, sintiendo que las piernas me temblaban ligeramente. «Papá», dijo Héctor cuando me vio, dejando caer el cartel para abrazarme. El abrazo fue largo, fuerte, como si ambos temiéramos que el otro pudiera desaparecer. Cuando nos separamos, Héctor tenía los ojos húmedos, y sospecho que los míos también. «Bienvenido a Barcelona», dijo, intentando sonar casual. «Gracias por recibirme», respondí, igualmente torpe. Mariana se acercó, con la bebé en brazos. «Don Tomás, qué gusto verlo». «El gusto es mío, Mariana», dije besando su mejilla. «Te ves muy bien. Cansada, pero feliz», sonrió. «¿Quiere conocer a su nieta?». Apartó suavemente la manta para revelar el rostro de la bebé. Dormía plácidamente, ajena a todo el drama familiar que la rodeaba. Tenía el pelo oscuro como Héctor, y sus mismas cejas pobladas. Era perfecta. «Es hermosa», murmuré, sintiendo una emoción que no había experimentado desde que nacieron mis propios hijos. «Se parece a ti, Héctor». «Eso dicen todos», respondió con orgullo, «aunque tiene los ojos de Mariana cuando los abre». ¿Puedo cargarla?» «Por supuesto». Mariana me pasó a la pequeña con cuidado. La tomé en mis brazos, sorprendido por lo ligera que era. Apenas pesaba nada. Su carita arrugada, sus manitas diminutas, su respiración suave. Todo en ella despertaba en mí un instinto de protección que creía olvidado. «Hola, Valentina», susurré. «Soy tu abuelo». Como si me hubiera escuchado,
La bebé abrió brevemente los ojos, me miró sin realmente verme, y volvió a dormirse. Fue suficiente para que mi corazón se derritiera por completo. «Vamos a casa», dijo Héctor, tomando mi maleta. «Debes estar cansado». El apartamento que habían alquilado para la familia era amplio y luminoso, con vistas a un parque cercano. Tenía 3 habitaciones, una para Sofía y su familia, otra para Javier, y la tercera para Lucía y para mí. Eso me sorprendió. «Tu madre y yo compartiremos habitación». «Fue idea de ella», explicó Héctor. «Dijo que no tenía sentido gastar en otra habitación cuando siempre han dormido juntos. Pero si te incomoda, puedo arreglar algo». «No, está bien», respondí, aunque no estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Esa primera noche fue tranquila. Cené con Héctor y Mariana, conocí mejor a la pequeña Valentina, y hablamos sobre cómo se habían adaptado a la vida en Barcelona. Gerardo no estaba. Había ido a Portugal con unos amigos y volvería justo para el bautizo. A la mañana siguiente, llegaron Javier y Sofía con su familia. Los reencuentros fueron emotivos, especialmente con mis nietos, que corrieron a abrazarme como si no hubiera pasado ni un día desde la última vez que nos vimos. «Abuelito, ¿es cierto que vives junto al mar?», preguntó Emilia, ahora con casi 8 años. «Sí, mi princesa. Mi casa está a pocos pasos de la playa. ¿Podemos ir a visitarte? Mamá dice que hay peces de colores. Cuando quieras. Tengo una habitación esperándote, justo como te prometí. La única que faltaba era Lucía. Según Sofía, llegaría esa tarde. A medida que se acercaba la hora, mis nervios aumentaban. ¿Cómo sería verla después de tanto tiempo? ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría ella? Cuando finalmente llegó, todos estábamos en la sala. La puerta se abrió y ahí estaba ella, con el pelo más corto de lo que recordaba, pero por lo demás, igual que siempre. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación, y por un momento, el mundo pareció detenerse. «Lucía», dije, levantándome. «Tomás», respondió ella con una pequeña sonrisa. No corrimos a abrazarnos como en las películas. No hubo lágrimas ni declaraciones dramáticas. Solo 2 personas que una vez se amaron, encontrándose de nuevo después de una dolorosa separación. «Te ves bien», dije, sin saber qué más decir. «Tú también. El mar te ha sentado bien». El ambiente era incómodo, tenso. Nuestros hijos lo notaron y discretamente empezaron a salir de la habitación con diferentes excusas, dejándonos solos. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, nos quedamos en silencio, mirándonos. «¿Cómo has estado?», pregunté finalmente. «Bien, ocupada con los preparativos para el bebé de Sofía». «¿Y tú?». «Bien, también. La vida en Puerto Escondido es tranquila». Otro silencio. Tantas cosas que decir, y ninguno sabía por dónde empezar. «Tomás, yo...». «Lucía, quería...». Hablamos al mismo tiempo y nos detuvimos, incómodos. «Tú primero», dije. Lucía respiró hondo. «He estado pensando mucho en nosotros estos meses, en lo que salió mal, en lo que podríamos haber hecho diferente. Yo también, y he llegado a la conclusión de que ambos cometimos errores. Yo por no apoyarte más cuando te sentías desplazado, tú por tomar decisiones tan drásticas sin consultarme realmente». Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo siento», dije. «Actué por impulso, por dolor. No pensé en cómo te afectaría a ti. Y yo siento no haberte escuchado cuando intentabas decirme cómo te sentías. Siempre pensé que exagerabas, que era solo tu orgullo herido. No entendí lo profundo que era tu dolor». Nos miramos, realmente mirándonos por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «No lo sé», respondió con honestidad. «Pero creo que estar aquí juntos es un buen comienzo». Esa noche, cuando nos retiramos a dormir, la situación era incómoda. La habitación tenía una cama matrimonial, no había alternativa. «Puedo dormir en el sofá», ofrecí. «No seas ridículo», respondió Lucía. «Dormimos juntos durante 43 años. Podemos hacerlo una semana más». Nos acostamos cada uno en su lado de la cama, manteniendo una distancia prudente. Apagamos las luces y nos quedamos mirando al techo en la oscuridad. «Tomás», dijo Lucía después de un rato, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Eres feliz en Puerto Escondido?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Tenía paz, tenía tranquilidad, tenía el mar. ¿Pero felicidad? No lo sé, respondí con sinceridad. A veces pienso que sí.
Otras veces ¿qué? Otras veces me siento muy solo. Lucía guardó silencio un momento. Yo también me siento sola a veces, admitió. Incluso rodeada de Sofía y los niños, hay momentos en que te echo mucho de menos. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Yo también te echo de menos, Lucía, más de lo que quiero admitir. En la oscuridad, sentí su mano buscando la mía. La tomé, entrelazando nuestros dedos como solíamos hacer cuando éramos jóvenes. ¿Crees que todavía hay esperanza para nosotros?, preguntó con voz temblorosa. Quiero creer que sí, respondí, si tú también lo quieres. No dijimos nada más esa noche, pero dormimos con las manos entrelazadas. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Los días siguientes fueron una mezcla de momentos familiares y conversaciones privadas con Lucía. Poco a poco, fuimos rompiendo el hielo, recuperando la complicidad que alguna vez tuvimos. Visitamos la ciudad juntos, conocimos los lugares donde Héctor y Mariana habían construido su nueva vida y pasamos tiempo con la pequeña Valentina. El viernes antes del bautizo, Héctor nos llevó a un restaurante junto al mar. Mientras los demás pedían, me llevó aparte. Papá, hay algo que debo decirte. Su tono me preocupó. ¿Qué pasa? Gerardo llegó ayer de Portugal. Sentí una punzada de incomodidad. No había pensado mucho en Gerardo durante estos días, pero su nombre seguía provocándome cierto rechazo. Vendrá esta noche a cenar, continuó Héctor. Quería avisarte antes para que no fuera incómodo. Está bien, dije intentando sonar casual. Es el abuelo de Valentina. Tiene todo el derecho a estar aquí. Héctor me miró con preocupación. ¿Seguro que estás bien con esto? Ha pasado mucho tiempo, hijo. Las heridas cicatrizan. No estaba siendo completamente sincero. La idea de ver a Gerardo me inquietaba, pero no quería arruinar la armonía que habíamos conseguido estos días. Esa noche, cuando Gerardo llegó al apartamento, todos estaban ya en la mesa. Me levanté para recibirlo, extendiendo mi mano. Gerardo, bienvenido. Él pareció sorprendido por mi gesto, pero estrechó mi mano con firmeza. Tomás, me alegra verte. ¿Te ves bien? Tú también. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente cordial. Gerardo habló de su viaje a Portugal, yo de mi vida en Puerto Escondido. En ningún momento se mencionó la Navidad ni las palabras que habían desencadenado todo. Después de la cena, mientras los demás recogían, Gerardo me invitó a salir al balcón. ¿Un cigarro?, ofreció, sacando una cajetilla. No fumo desde hace 20 años, respondí. Pero gracias. Él encendió uno para sí mismo, aspirando profundamente. Sabes, Tomás, nunca tuve la oportunidad de disculparme por lo que pasó en Navidad. No tienes que disculparte. No fue tu culpa. En parte sí lo fue, admitió. Debí intervenir cuando Héctor dijo eso. Debí aclarar las cosas. Pero me quedé callado, y eso fue casi como apoyarlo. No supe qué responder. Tenía razón. Su silencio había sido una forma de complicidad. Lo cierto es, continuó, que siempre te he admirado como padre. Criaste 3 hijos maravillosos, les diste educación, valores. Yo apenas pude criar a mi hija solo después de que Clara muriera. Sus palabras me sorprendieron. Admiración. Era lo último que esperaba. No fui un padre perfecto, dije, sintiendo la necesidad de ser honesto. Fui demasiado estricto, demasiado distante a veces. Ningún padre lo es, respondió, exhalando humo. Todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Esas palabras me resultaron familiares. Sofía me había dicho algo similar meses atrás. Lo que quiero decir, continuó Gerardo, es que lamento si mi relación con Héctor te hizo sentir desplazado. Nunca fue mi intención reemplazarte. Solo intentaba ser un apoyo para él, como tú lo eras a tu manera. Lo miré con nuevos ojos. Este hombre, al que había considerado casi un rival, estaba tendiendo un puente entre nosotros. Gracias, Gerardo. Significa mucho escuchar eso. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando las luces de Barcelona. ¿Sabes?, dijo finalmente. Creo que Héctor necesita a sus 2 abuelos en su vida. Y Valentina también. Estoy de acuerdo, respondí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Cuando volvimos adentro, Lucía me miró interrogante. Le sonreí, indicándole que todo estaba bien. Ella pareció aliviada. El domingo llegó el gran día, el bautizo de Valentina.
La ceremonia fue íntima, solo la familia y algunos amigos cercanos de Héctor y Mariana. La pequeña Valentina, vestida con un hermoso faldón blanco que había pertenecido a la familia de Mariana por generaciones, se portó sorprendentemente bien. Apenas lloró cuando el agua tocó su cabeza. Durante la ceremonia, me encontré observando a mi familia. Héctor, sosteniendo a su hija con orgullo, Mariana, radiante a su lado, Sofía, con su vientre de 7 meses, sonriendo emocionada, Javier, más relajado de lo que lo había visto en años, los niños, inquietos pero felices, Gerardo, discreto pero presente, y Lucía, hermosa como siempre, con lágrimas de alegría en los ojos. En ese momento, me di cuenta de algo fundamental. Esta era mi vida. No la casa en México, no el negocio que había construido, ni siquiera mi retiro en Puerto Escondido. Mi vida estaba aquí, en estas personas que, a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Después de la ceremonia, fuimos a un restaurante para celebrar. Durante el almuerzo, Héctor se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», dijo, levantando su copa. «Especialmente a los abuelos de Valentina, que han viajado desde muy lejos para compartir este día con nosotros». Nos miró a Lucía y a mí, luego a Gerardo. «Hace unos meses, nuestra familia pasó por momentos difíciles», continuó. «Palabras hirientes fueron dichas, decisiones drásticas fueron tomadas. Hubo dolor, distanciamiento, incluso ruptura. Pero hoy estamos aquí, juntos de nuevo, celebrando la vida de esta pequeña que nos ha unido otra vez». Levantó a Valentina en sus brazos. Esta niña no sabe nada de rencores pasados, de orgullos heridos. Solo sabe que tiene una familia que la ama, y eso es todo lo que importa. Así que brindo por ella, por nosotros, por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, repetimos todos, levantando nuestras copas. Sentí la mano de Lucía buscando la mía bajo la mesa. La tomé, apretándola suavemente. Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos lo mismo que sentía en mi corazón. Esperanza. Esa noche en la habitación, Lucía y yo hablamos hasta tarde. No sobre el pasado, sino sobre el futuro. «¿Qué haremos cuando volvamos?», preguntó. «¿Seguirás en Puerto Escondido? ¿Me quedaré en Monterrey? ¿Qué quieres hacer tú?», pregunté a mi vez. «Quiero estar contigo», respondió sin dudar. «Estos meses separados me han hecho darme cuenta de que, a pesar de todo, sigues siendo el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Yo también quiero estar contigo, Lucía. La casa en Puerto Escondido es hermosa, pero está vacía sin ti. Entonces iré contigo», decidió. «Después de que nazca el bebé de Sofía, me mudaré a Puerto Escondido. ¿Estás segura? Es un gran cambio. Lejos de los niños, de los nietos. Podemos visitarlos, ellos pueden visitarnos. Y ahora con la tecnología, podemos vernos por video todos los días si queremos». Tenía razón. El mundo era más pequeño ahora que cuando éramos jóvenes. La distancia ya no significaba separación total como antes. Además, añadió con una sonrisa pícara, siempre quise vivir junto al mar. Será como unas vacaciones permanentes. La abracé, sintiendo una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Te amo, Lucía Vega. Siempre te he amado. Y yo a ti, Tomás Aguirre. Incluso cuando eres un viejo terco. Nos besamos, redescubriendo el sabor del otro, la familiaridad de nuestros cuerpos después de tantos años juntos. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos abrazados, como solíamos hacer antes de que todo se complicara. El día de nuestra partida llegó demasiado pronto. Javier fue el primero en irse, con promesas de visitar Puerto Escondido en sus próximas vacaciones. Lucía volvería a Monterrey con Sofía, y yo a México para tomar mi conexión a Puerto Escondido. En el aeropuerto nos despedimos de Héctor, Mariana y la pequeña Valentina. «Gracias por venir, papá», dijo Héctor, abrazándome. «Significó mucho para nosotros». «Gracias por invitarme», respondí, emocionado. «Por darme esta oportunidad de conocer a mi nieta, de reconectar con todos ustedes. La próxima vez iremos nosotros a visitarlos», prometió Mariana. «Queremos que Valentina conozca México, sus raíces». «Los estaremos esperando», dijo Lucía, cargando a la bebé una última vez. «Cuida bien de esta princesa mientras tanto». Nos despedimos con abrazos y algunas lágrimas,
Pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de dolor. Sabíamos que nos veríamos de nuevo, que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Antes de dirigirnos a nuestras respectivas puertas de embarque, Lucía y yo nos detuvimos un momento. «Te veré en 2 meses», dijo, acariciando mi mejilla. «Cuídate mucho mientras tanto». «Tú también», respondí, besándola suavemente. «Dale un abrazo a Sofía de mi parte, y dile que estaré esperando fotos de mi nuevo nieto en cuanto nazca». «Lo haré». Nos abrazamos una última vez, sabiendo que aunque nos separábamos físicamente, nuestros corazones seguían unidos. Durante el vuelo de regreso, mientras contemplaba las nubes desde la ventanilla, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido en estos meses. Un comentario hiriente en una cena de Navidad había desencadenado una crisis familiar que casi nos destroza. Había vendido mi casa, abandonado a mi esposa, huido a un pueblo lejano, todo por orgullo herido, por dolor. Pero a veces, las crisis son necesarias. A veces necesitamos romper para volver a construir, más fuertes, más sabios. Mi familia no era perfecta, nunca lo había sido. Todos cometimos errores, todos nos lastimamos mutuamente en algún momento. Pero el amor que nos unía era más fuerte que nuestros desaciertos. Cuando llegué a Puerto Escondido, Renato me esperaba en el aeropuerto, tal como había prometido. «¿Cómo le fue, don Tomás?», preguntó mientras cargaba mi maleta en su coche. «Mejor de lo que esperaba», respondí con una sonrisa. «Mucho mejor». Durante el trayecto, le conté todo. El reencuentro con Héctor, la pequeña Valentina, la reconciliación con Lucía, incluso la conversación con Gerardo. «Me alegro por usted», dijo sinceramente. «Se lo merece». «Ah, y prepárate para conocer a mi esposa», añadí. «Se muda aquí en 2 meses». «¿De verdad? Eso es una gran noticia». «Sí, lo es». Cuando llegamos a mi casa, el sol se ponía sobre el océano, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, exactamente como aquella primera noche. Pero esta vez, mientras contemplaba el espectáculo desde mi terraza, no sentía la soledad que me había acompañado durante meses. En su lugar, había esperanza, anticipación por el futuro que estaba por venir. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía. «Ya te extraño. Cuéntame cómo está nuestro nuevo hogar». Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho. «Hermoso, como siempre», respondí. «Pero mucho mejor ahora que sé que pronto estarás aquí». Adjunté una foto de la puesta de sol y añadí: «Te espero para ver esto juntos cada día, por el resto de nuestras vidas». Su respuesta no tardó en llegar. «No puedo esperar. Te amo, mi viejo terco. Y yo a ti, mi amor. Siempre». Las siguientes semanas pasaron en un borrón de actividad. Arreglé la casa para la llegada de Lucía, añadiendo toques femeninos que sabía que le gustarían. Cortinas nuevas, plantas, una hamaca en la terraza para las siestas de la tarde. También amplié el jardín, plantando las flores que ella siempre había querido tener. Recibía llamadas y mensajes casi a diario, de Lucía, de Sofía, cuyo bebé, un niño, nació a principios de octubre, de Javier, que finalmente me presentó a su pareja, un joven arquitecto llamado Daniel, e incluso de Héctor, que me enviaba fotos y videos de Valentina casi cada día. Un mes después de mi regreso, recibí una carta inesperada. Era de Gerardo. Me contaba que había decidido volver a México. Barcelona era hermoso, escribía, pero extrañaba su tierra, su cultura, su idioma. Héctor y Mariana habían entendido su decisión y lo apoyaban. Terminaba la carta diciendo que esperaba que pudiéramos ser amigos ahora, que la vida era demasiado corta para guardar rencores. Le respondí inmediatamente, asegurándole que no había rencores de mi parte, que entendía perfectamente la nostalgia por México, algo que yo mismo sentía a veces, a pesar de amar mi nueva vida en Puerto Escondido, y que las puertas de mi casa estaban abiertas para él si alguna vez quería visitar la costa oaxaqueña. Finalmente llegó el día que tanto había esperado. Fui a recoger a Lucía al aeropuerto de Huatulco, con el corazón latiendo fuerte de anticipación. Cuando la vi salir por la puerta de arribos, con su maleta y una sonrisa radiante, supe que había tomado la decisión correcta al darle una segunda oportunidad a nuestro amor. «Bienvenida a casa», dije, abrazándola. «Estoy en casa», respondió ella, besándome. «Donde tú estés, ahí está mi hogar».
El viaje a Puerto Escondido fue lleno de charlas y risas. Le mostré los lugares que había descubierto en estos meses, las playas escondidas, los restaurantes locales, los miradores con vistas espectaculares. Ella lo absorbía todo con entusiasmo, haciendo preguntas, comentando lo hermoso que era todo. Cuando finalmente llegamos a la casa, la llevé directamente a la terraza, donde el océano se extendía en toda su inmensidad. «¿Qué te parece?», pregunté nervioso por su aprobación. «Es perfecto», respondió con lágrimas de felicidad en los ojos. «Absolutamente perfecto». Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, con el sonido de las olas como música de fondo, Lucía me miró con seriedad. «Sabes, Tomás, todo esto me ha hecho pensar». «¿En qué?». «En lo frágil que es la felicidad, en lo fácil que es perderla por orgullo, por no saber comunicarnos». Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Pero también», continuó, «en lo resiliente que es el amor verdadero, en cómo puede sobrevivir a las tormentas más feroces si ambos estamos dispuestos a luchar por él». «Tienes razón», dije tomando su mano, «y te prometo que lucharé por nosotros cada día, por el resto de mi vida». «Yo también te lo prometo», respondió, apretando mi mano. «Nunca más dejaré que el silencio se interponga entre nosotros. Nunca más permitiré que te sientas solo o desplazado». Brindamos por nuestro nuevo comienzo, por la sabiduría que habíamos ganado a través del dolor, por la familia que, a pesar de estar dispersa por el mundo, seguía unida por lazos irrompibles. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lucía y yo encontramos un nuevo ritmo juntos, diferente al que teníamos en Ciudad de México, pero igualmente satisfactorio. Ella se enamoró de Puerto Escondido tanto como yo, especialmente de los amaneceres sobre el océano, que veíamos juntos cada mañana desde nuestra terraza. Hicimos nuevos amigos, Renato y su esposa Dolores, con quienes cenábamos regularmente. Don Anselmo, un pescador jubilado que nos enseñó los mejores lugares para ver el atardecer. La familia Torres, dueños de la panadería local, que nos reservaban las conchas de vainilla recién horneadas cada domingo. Nuestros hijos nos visitaban cuando podían. Sofía y su familia vinieron en Navidad, llenando la casa de risas infantiles. Javier y Daniel pasaron Año Nuevo con nosotros, trayendo fuegos artificiales que iluminaron la playa a medianoche. Incluso Héctor prometió venir en Semana Santa con Mariana y Valentina, quien ya había comenzado a dar sus primeros pasos según los videos que nos enviaban. Una tarde, mientras caminábamos por la playa al atardecer, Lucía se detuvo y me miró con esos ojos que seguían enamorándome después de tantos años. «¿Eres feliz, Tomás?». Esta vez, a diferencia de aquella noche en Barcelona, no tuve que pensarlo. «Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo», respondí con sinceridad. «¿Y tú?». «Inmensamente feliz», sonrió. «¿Sabes? A veces pienso que todo lo que pasó, por doloroso que fuera, era necesario». ¿Necesario? Sí. Nos habíamos acomodado en una rutina, dando por sentado lo que teníamos. A veces necesitamos perder algo para valorarlo realmente. Reflexioné sobre sus palabras mientras observábamos el sol hundiéndose en el horizonte. Tenía razón, por supuesto. La crisis que habíamos atravesado nos había obligado a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestros errores, a valorar lo que realmente importaba. Mi hijo dijo: «Mi suegro es más padre que tú», en el jantar de Navidad, y yo vendí la casa y desaparecí, dije, repitiendo el título que ella misma había dado a nuestra historia. Suena dramático cuando lo dices así. «Lo fue», rió Lucía. «Pero mira dónde nos ha traído». Miré alrededor, la playa dorada, el océano infinito, el cielo pintado de colores imposibles, y a mi lado, la mujer que había sido mi compañera durante más de 4 décadas, con quien había compartido alegrías y penas, triunfos y fracasos. «Exactamente donde debíamos estar», respondí, abrazándola. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, sentí una paz profunda. Las palabras hirientes de Héctor, que tanto daño me habían causado, ahora parecían lejanas, casi irrelevantes. En su lugar, había gratitud por la lección que me habían enseñado, por el viaje que me habían obligado a emprender. A veces, las heridas más profundas son las que nos empujan a crecer, a cambiar.
a encontrar nuevos caminos. Y a veces, esos nuevos caminos nos llevan exactamente donde necesitábamos estar, aunque nunca lo hubiéramos imaginado. Mientras regresábamos a casa, con las primeras estrellas apareciendo en el cielo, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era solo Puerto Escondido, con su belleza salvaje y su paz infinita. Era este momento, esta vida, esta familia que a pesar de todo, seguía siendo mía. Imperfecta, dispersa, a veces complicada, pero infinitamente valiosa. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible para tu propia familia. Me encantaría leer tu experiencia.